Hola, soy Frida Kahlo, la artista mexicana que pinta autorretratos. Nací el 6 de julio de 1907 en la Casa Azul de Coyoacán, un pequeño pueblo situado en las afueras de Ciudad de México. Yo era una niña muy activa, extrovertida y bastante pícara, pero a los 6 años sufrí poliomielitis, una enfermedad que debilita la musculatura de todo el cuerpo y que me dejó una pierna más corta y delgada que la otra. La recuperación duró 9 meses. Pero volver a la escuela fue muy duro. Los niños se burlaban de mí y me llamaban Frida la Renga. Me sentía muy sola y creé mi propio mundo de fantasía. Me inventé una amiga imaginaria, una niña de mi edad que me acompañaba a todas partes. Ella siempre me escuchaba y aceptaba tal como era. Me ayudó mucho. A pesar de todo eso, tuve una infancia feliz. Recuerdo especialmente el enorme patio que teníamos en casa. Era un sitio fantástico. Me pasaba horas jugando con mi hermana Cristina en ese patio. La Casa Azul fue mi refugio durante toda mi vida. Regresaba allí siempre que me sentía sola y triste. En cuanto a la escuela, yo era una buena estudiante. Después de aprobar la primaria, a los 15 años, me matriculé en la Escuela Nacional Preparatoria, considerada la mejor del país. Como era inteligente, me dejaron estudiar, a pesar de que en aquella época no era muy habitual. De los 2.000 alumnos que allí asistían, solamente habíamos 35 chicas. Pero a los 18 años sufrí un grave accidente que cambió el curso de mi vida. La recuperación fue muy larga. Ya desde pequeña me gustaba dibujar. A los 15 años empecé a ir a clases de dibujo. Se podría decir que el arte me interesaba, pero yo tenía un sueño: convertirme en una gran médica. El 17 de septiembre de 1925, un accidente cambió mi vida. Mientras regresaba a casa, el autobús en el que viajaba chocó contra un tranvía. Quedé gravemente herida. Tenía fracturas por todo el cuerpo, en la columna, en las piernas. Pasé un mes en el hospital y más de un año en casa, tumbada en la cama sin poder moverme. Para distraerme y olvidar el dolor, comencé a pintar. Mi madre encargó un caballete adaptado a la cama para que pudiera pintar acostada. Acto seguido, colgaron un enorme espejo en el techo. Y así, tumbada en la cama contemplando mi imagen todos los días, comencé a pintar los autorretratos. Ahora observa y busca. ¿Sabes a quién regalé este cuadro? Fue un obsequio para mi amigo Alejandro Gómez Arias. Salíamos juntos antes del accidente, pero poco después él me dejó. Yo aún estaba enamorada y con este regalo intentaba recuperarlo. A principios de siglo, la pintura mexicana tenía muchas influencias del arte europeo. Fíjate en mi postura, elegante y aristocrática y con el cuello alargado. Expresamente imitaba el estilo del artista italiano Amadeo Modigliani. Este fue uno de los primeros autorretratos que hice y lo pinté acostada en la cama. ¿Has visto las olas que hay detrás de mi figura? Para mí el mar era símbolo de vida. Me vi obligada a abandonar los estudios porque la recuperación del accidente fue muy larga. Pintar me distraía y llenaba mi soledad. A veces me desanimaba. Un día hasta estuve a punto de destruir todos mis cuadros. Sin embargo, con el tiempo, la pintura se convirtió en una amiga inseparable y dio sentido a mi vida. Entonces decidí que quería ser pintora. Cuando ya estaba recuperada del todo, tomé algunas de mis obras y fui a visitar a un célebre pintor mexicano, Diego Rivera, por el cual sentía una gran admiración. Yo quería una opinión seria y sincera sobre mi pintura. Cuando Diego vio los cuadros, enseguida se interesó por ellos, de manera que lo invité a casa para que viera el resto. El domingo siguiente vino y se quedó impresionado. Según él, mis obras eran muy expresivas. Recuerdo mi alegría cuando me dijo: «Es evidente que tengo delante de mí a una verdadera artista». ¿Sabes quién es esta niña? Mi sobrina. Isolda es la hija de mi hermana Cristina, un año más pequeña que yo.
¿Qué tiene Isolda en la mano? ¿Qué tiene delante de ella? En los cuadros, a menudo, pintaba muñecas como símbolo de mi amor por los niños. Fíjate en los colores suaves que utilicé para pintar este cuadro. Están difuminados y así las pinceladas apenas se notan. Me gustaba buscar la apariencia real de las cosas. ¿Has encontrado mi firma? Frieda es la versión alemana de mi nombre. Lo utilicé durante los primeros años de mi carrera como pintora. Diego me animó a seguir pintando. Sus visitas a la Casa Azul eran cada vez más frecuentes. Lentamente fue surgiendo entre nosotros una gran amistad y una admiración mutua. Y el 21 de agosto de 1929, un año después de aquel primer encuentro, Diego y yo nos casamos. Estaba tan enamorada. A su lado me sentía muy bien. Era simpático y cariñoso. Tenía un carácter fuerte y una gran vitalidad. A mi madre no le gustó nada que me casara con él. Decía que estaba muy gordo, que no era católico y sobre todo que era demasiado viejo para mí. Tenía 21 años más que yo. Mi padre, en cambio, lo veía de otra manera. Él sabía que por culpa de mi enfermedad y del accidente que sufrí después, yo necesitaría tratamientos médicos y que Diego Rivera me los podría pagar, pues tenía fama de rico y generoso. ¿Qué personajes ves en esta obra? Una ama de casa, un obrero, una mujer india que da el pecho a su bebé, un niño, un burgués y una chica que se parece mucho a mí. ¿Dónde están sentados? En el asiento de un autobús que va del campo a la ciudad. ¿Qué tiene el obrero en las manos? ¿Y el burgués? El obrero una herramienta de trabajo y el burgués una bolsa de monedas. Aquí represento una escena cotidiana en la que coinciden personas de diferentes clases sociales. Quería plasmar la realidad del día a día. ¿Sabrías encontrar una corbata, 2 chimeneas que echan humo y unos pies desnudos? A menudo pintaba en mis cuadros animales típicos de mi país, micos, perros, ciervos y papagayos, animales que tenía como mascotas y que salen en mis cuadros como compañeros de mi soledad. Mi mico favorito se llamaba Fulang Chang y mi perro Señor Xolotl. Diego era famoso por sus grandes murales, en los que representaba al pueblo mexicano y sus tradiciones, una tendencia que recibía el nombre de mexicanismo y que intentaba fomentar el arte popular del país. Yo también creía que era preciso recuperar esta cultura. Me identificaba con la población india, por eso comencé a llevar los vestidos típicos de las indias de Tehuantepec, una región al sudoeste del país en la que imperaba el dominio de la mujer. Ahora observa y busca. Fíjate en la diferencia de estilo entre este retrato y el primero que hice. La influencia del arte europeo, expresión elegante, traje de terciopelo, es sustituida por la del arte mexicano, mirada frontal y una blusa sencilla de algodón típica de México. ¿Qué ves detrás de mi figura? Una cortina, un balcón, un avión de hélice y un reloj encima de una columna. Esta cortina sujeta con una cuerda es un elemento típico del arte popular mexicano, muy habitual en los retratos del siglo XIX. ¿Qué crees que representa el reloj? ¿Y el avión? Tal como indica el título de la obra, el tiempo pasa volando. ¿Qué crees que expresa mi rostro? Pocas veces mis autorretratos expresan emociones o sentimientos. Lo más característico son mis cejas, que se juntan encima de mi nariz y parecen las alas extendidas de un pájaro. Desde joven me gustaba vestirme de hombre, pelo corto, botas, chaqueta de cuero y pantalones que me servían para esconder mi defecto físico. Cuando conocí a Diego, sustituí los pantalones por faldas largas y vestidos indios que también escondían del todo mi pierna más corta. Con esta indumentaria transmitía una gran seguridad y lograba un aspecto exótico que mucha gente admiraba. En 1930, Diego y yo nos trasladamos a Estados Unidos. A Diego le habían encargado 3 grandes murales. Mientras él pintaba, yo visitaba museos y daba paseos por la ciudad. Durante este periodo también pasé muchas horas detrás del caballete, pintando cuadros de pequeño tamaño. Intentaba reflejar la realidad tal como la sentía y no tal como era.
pero aún no me atrevía a presentarme en público como artista. Me faltaba seguridad y confianza en mí misma. Tampoco me atrevía a pedir dinero por mis cuadros, y por eso solía regalarlos a la familia y a los amigos. Ahora observa y busca. Este cuadro recuerda los retratos mexicanos de los siglos XVIII y XIX, sobre todo por la cinta muy típica de aquella época. Tomé como modelo la única fotografía que tenía de nuestra boda. ¿Cuántos pinceles tiene Diego? ¿Cuántos botones tiene su camisa? ¿Cuántos collares llevo? ¿Te has fijado en la diferencia de estatura entre Diego y yo? Me sentía muy pequeña a su lado. Él, el gran pintor tan seguro de sí mismo, y yo, con la cabeza inclinada, dándole la mano tímidamente, me presento como la mujer del artista. Ahora observa y busca. ¿Cuántas banderas ves? 2. ¿De qué países son? De México y Estados Unidos, como si fuera una estatua encima de un pedestal, sujeto con una mano la bandera mexicana como símbolo de añoranza. ¿Qué ves detrás de mí? Mi figura divide el cuadro en dos partes. A mi derecha, el mundo mexicano, lleno de historia con esculturas aztecas y pirámides, y a la izquierda, el mundo estadounidense, dominado por la técnica y el progreso. Yo vivía entre estos dos mundos tan opuestos. ¿Has encontrado la calavera? Simboliza el ciclo de la vida. El sol y la luna representan antiguos dioses mexicanos. Fíjate en la fábrica de Estados Unidos. ¿Qué letras ves en las chimeneas? Se trata de la empresa Ford Motor Company. Mi obra no obedecía a ningún método académico. Había creado mi propio estilo en el que mezclaba la realidad y la fantasía. Algunos me consideraban surrealista, pero yo no pintaba mis sueños, sino mi realidad. En 1938, Diego vendió 4 de mis cuadros a un actor estadounidense por $200 cada uno. Para mí, aquello era una fortuna. Siempre había pintado para mí, intentando expresar mis sentimientos, y de repente descubrí que había personas a las que les gustaba mi pintura. Mi trabajo comenzaba a despertar interés, y a finales de 1938, una célebre galería de Nueva York organizó una exposición individual de mi obra. Hicieron mucha publicidad y mi llegada se convirtió en un acontecimiento social. La exposición fue un éxito. De los 24 cuadros, la mitad se vendieron, y también conseguí un gran número de encargos. Ahora observa y busca. Este cuadro es la historia de mis orígenes, mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, mis padres y yo en el patio de nuestra casa azul, e incluso yo antes de nacer. ¿A quién crees que me parezco? Para dibujar a mis padres, tomé como modelo la fotografía de su boda. Mis abuelos paternos eran judíos húngaros que habían emigrado a Alemania. Allí nació mi padre, Wilhelm Kahlo, quien a los 19 años emigró a México. En el cuadro flotan por encima del mar, ya que vienen del otro lado del océano. Mis abuelos maternos eran mexicanos. Ella era de origen español y él de origen indio. Flotan por encima de las montañas mexicanas. Algo más abajo encontramos un nopal. Cactus, la planta nacional de México. Y de Estados Unidos me fui a París, donde conocí a muchos artistas, incluso al mismo Picasso. Me invitaron a participar en una exposición sobre arte mexicano. Mientras se organizaban los preparativos, me dediqué a pasear por las calles de aquella enorme ciudad. Me fascinó. Después de la exposición, muchas revistas y diarios destacaban mis calidades como pintora, y en poco tiempo mi arte y mi nombre se difundieron por otros países. También fui invitada a exponer a una galería de Londres, pero la guerra en Europa era inminente y decidí regresar a México. Al regreso, me separé de Diego y mi salud empeoró. Mi hermana Cristina tuvo que ocuparse de mí. Yo estaba desolada y la pintura fue mi único consuelo. A través de los pinceles expresaba mi dolor, mi soledad y mi tristeza. Ahora observa y busca. ¿Sabes quién compró este cuadro? Pues el Museo del Louvre durante mi estancia en París. Yo estaba muy orgullosa porque era la primera obra de una artista mexicana del siglo XX que entraba en la colección del museo.
¿Has encontrado 2 pájaros con las alas amarillas? ¿Cuántas flores rojas puedes contar? Fíjate en los colores que enmarcan mi cara. Rojo, violeta, rosa, amarillo, son mis colores preferidos. Para crear este cuadro utilicé una nueva técnica. Mi retrato y el fondo azul están pintados encima de un panel de aluminio, mientras que el marco de flores y los 2 pájaros están pintados encima de un cristal y colocados sobre el retrato. Durante mi exposición en Nueva York, este cuadro fue reproducido en color por la prestigiosa revista francesa Vogue. Pero Diego y yo no podíamos vivir el uno sin el otro, y un año después de separarnos, decidimos volver a casarnos. Nuestra relación había cambiado. Ahora yo era una pintora reconocida, había ganado seguridad en mí misma y sobre todo independencia económica. Fue una época de reconocimiento artístico. Todo el mundo se interesaba por mi obra. Me dieron un premio, recibía ofertas para escribir en revistas, participaba en exposiciones colectivas en México y en Estados Unidos. Estaba entusiasmada. En 1943 me ofrecieron una plaza de profesora. Me gustaba mucho enseñar, pero al cabo de un año mi salud empeoró. El dolor de espalda era tan fuerte que apenas podía llegar hasta la escuela. Finalmente me operaron y durante mi recuperación en el hospital pinté la obra que observas. Ahora observa y busca. ¿Has encontrado el sol y la luna en este cuadro? Fíjate que está dividido en 2 mitades, una de día y la otra de noche. A la izquierda, una Frida acabada de operar y debilitada por el dolor. A la derecha, la Frida valiente y llena de esperanza que mira al futuro. Simboliza mi lucha constante entre el dolor y la esperanza. Este principio dual, presente en muchos de mis cuadros, proviene de la antigua mitología mexicana. Según las tradiciones aztecas, el dios del sol y del día mantiene una guerra permanente contra el dios de la noche. Esta lucha garantiza el equilibrio del mundo. ¿Qué tengo en las manos? Con la izquierda sujeto una faja de cuero que utilizaba para mantener la espalda recta, y con la otra una banderola con la frase «Árbol de la Esperanza, mantente firme», sacada de una de mis canciones favoritas y que me servía para darme ánimos. Poco después de la operación, los dolores reaparecieron. Durante 8 meses llevé una faja de acero que no me sirvió de mucho. Los medicamentos se amontonaban en mi mesita de noche mientras el dolor me hacía desesperar. En 1950 ingresé en el Hospital de Ciudad de México. Después de 9 meses salí con 7 operaciones más en la espalda, metida en una gran faja de yeso y en silla de ruedas. En ningún momento paré de pintar, ni siquiera en el hospital. Era el mejor remedio, me llenaba de ganas de vivir. Por culpa de la gran cantidad de calmantes que tomaba, mi pincelada ya no era tan precisa, y me dediqué a pintar las frutas del huerto de casa y las que mi hermana traía del mercado. En 1953, y como reconocimiento artístico, se organizó la primera exposición individual de mi obra en México. Fue un éxito. Aquel día me sentí muy feliz. Por fin obtenía el reconocimiento de mi país. Ahora observa y busca. ¿Qué colores he utilizado para pintar este cuadro? Básicamente el verde y el rojo, 2 colores complementarios que dan equilibrio y vitalidad a la composición. ¿Cuántas sandías están sin empezar? ¿Has cortado alguna vez una sandía en forma dentellada como la del cuadro? ¿Cuántas semillas puedes contar en la sandía cortada por la mitad? Fíjate en la inscripción. Viva la vida, Frida Kahlo, Coyoacán, 1954. A pesar del dolor físico que sufría, tenía muchas ganas de vivir y este cuadro es un grito a la vida.